Gracias. Thank you for having me this afternoon. Esta tarde voy a hablar un poco del análisis delictual, el pasado, el presente y el futuro. Como me presentaron, mi nombre es Dawn Clausius, yo soy la secretaria de YACA. Yo soy analista delictual para el Departamento de Policía de Kansas y lo he estado haciendo ya casi por 10 años. Antes de eso fui policía durante 9 años. Yo estaba a cargo de enseñar en nuestra academia, enseñar a manejar, a conducir en nuestra academia. También era una asistente a los investigadores y también una capacitadora en terreno y también soy la expresidente de una organización que se llama Marcan y actualmente estoy enseñando en una universidad local en el campo de análisis delictual. Tengo un máster también en análisis criminal o penal. Voy a hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo en el campo del análisis delictual desde un punto de vista histórico. Y los voy a llevar en un viaje de la forma en que ha sucedido la historia del análisis delictual en Estados Unidos. Sin embargo, se puede aplicar en otros países también. Y tal vez es una historia un poco diferente, pero al final depende de nosotros. En los años 60, los analistas delictuales éramos considerados estadistas, hacíamos informes y realmente nos llamaban bean counters, que significa las cifras, cuántos tenían X, cuántos tenían Y. En los años 70 continuamos trabajando en estadísticas, veíamos informes, creábamos informes, leíamos informes, hacíamos informes nacionales, escribíamos información para obtener donaciones, para obtener dinero para sustentar nuestros programas. También trabajábamos en acreditación y en Estados Unidos hay un grupo nacional que se llama COLIA y el objetivo de esta organización es conseguir acreditación nacional para las agencias policiales. Y si son acreditadas, tienen muchos beneficios, pero también tienen muchas normas y exigencias. Entonces, cuando una agencia policial está acreditada en Estados Unidos, es un compromiso grande y es importante. Y los analistas delictuales jugamos un papel en eso. En los años 80 comenzamos a ver un poco más de actividad en cuanto a análisis delictual. Todavía continuaban trabajando con estadísticas, continuaban haciendo informes y también creaban afiches de las personas que buscaba la policía. Hacíamos volantes con las personas que se habían desaparecido y empezamos a producir productos. Hacíamos informes, conseguíamos donaciones, hacíamos acreditación, pero hoy día ya empezamos a ver, ya en esos años empezamos a hacer análisis táctico. Vimos cómo podíamos conseguir productos para la policía. En los años 90 hacíamos lo mismo que hemos mencionado hasta ahora, además de hacer más análisis de problemas, más análisis estratégico, viendo cuáles eran los problemas dentro de nuestra comunidad y obtener los datos para eso. También vimos más boletines e inteligencia práctica. En los años 2000 todo continuaba igual, pero comenzamos a hacer recomendaciones. Seguimos siendo analistas delictuales, todavía vemos las cifras, creamos productos, pero a partir de los años 2000, con la introducción de más tecnología, más software y más cosas que ayudan al analista a hacer su trabajo en forma más eficiente y eficientemente, comenzamos a hacer guías, hacer sugerencias, recomendaciones a la policía sobre la base de lo que nosotros obtenemos de la información para guiar a la policía dónde debe estar patrullando la policía, de qué deben estar buscando,
qué es lo que deben estar controlando. Entre los años 2010 a 2020, depende de nosotros, y esto lo estamos viviendo hoy día con la introducción de mucho más tecnología, mucha de la cual hemos visto en Chile también. Todavía tenemos estadísticas, informes, pero estamos viendo que se está participando en cada una de las áreas de las agencias policiales y cada una de las áreas del sistema judicial. En el futuro, durante esta época, realmente está creciendo muchísimo. Habiendo participado en YACA durante los últimos 6 años, es realmente impresionante ver cómo el análisis delictual ha avanzado. Al venir aquí vemos lo que ha sucedido y podemos ver hasta dónde podemos llegar con el análisis delictual. Estamos viendo más las estrategias policiales predictivas. Podemos ver cómo las análisis delictual puede tener un papel en el futuro y podemos ver predecir que esto puede producir en el futuro y estas son nuestras sugerencias para evitarlo. Es realmente un momento muy emocionante para nosotros y participando en esto, estar aquí y ser capaz de hablar de esto nuevamente para nosotros es un gran paso en la dirección correcta hacia el futuro en cuanto a análisis delictual. Miremos hacia atrás. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Y como les mencioné anteriormente, esto es sobre la base de mi experiencia en Estados Unidos. Sin embargo, mucho es aplicable aquí hoy día. Entonces, si vemos qué está pasando aquí, tenemos 3 áreas en que estamos participando. Los analistas están involucrados en los datos, estamos viendo las cifras, estamos creando informes, estamos leyendo informes, estamos ingresando informes para analizar datos, fechas. Estamos viendo todos los tipos de datos, analizando todos los datos que nos ingresan. Los datos realmente son interminables, los podemos encontrar en todas partes. Y vamos a ingresar esa información y la vamos a analizar. Y cuando yo digo analizar, nosotros nos hacemos las preguntas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde están sucediendo estas cosas? ¿Cómo están sucediendo? ¿Quién lo estaba haciendo? Y la gran pregunta a la que queremos saber la respuesta es ¿por qué y qué podemos hacer al respecto? Sobre la base de ese análisis, la meta del analista delictual hoy día es crear un informe, un producto con información que se pueda poner en práctica, que se pueda utilizar. Queremos crear un producto para la policía que puedan tomar y hacer algo con ello, que puedan hacer cambios, que puedan prevenir delitos, que puedan predecir delitos e interceptarlos, pero debe ser practicable. Mucha de la información que se entrega no es práctica, es solamente para crear conciencia, es bueno conocerla. Nosotros necesitamos conocerla, pero no es algo que nos sirva para hacer algo con ella. Entonces, el análisis delictual es para proveer información que sea utilizable y que podamos hacer algo con ella. Algunas de las cosas que estamos haciendo hoy día es identificar la tecnología emergente. Tenemos que estarnos preguntando hoy día qué tipo de tecnología existe que pueda ayudarnos a entregar para obtener las herramientas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo en forma más eficaz. Debemos saber que la tecnología no es una solución, solo es una herramienta para ayudarnos a hacer nuestro trabajo en forma más eficaz y eficiente. La tecnología por sí sola no va a solucionar el problema. El analista tiene que estar allí para utilizar la tecnología apropiada y analizarla. Necesitamos educar y comprometer recursos y al personal. Tenemos que ser capaces de comunicarnos internamente dentro de nuestros propios departamentos o áreas, como también externamente. Tenemos
que proveer oportunidades regulares de entrenamiento. En el campo del análisis delictual, uno de los cambios más importantes que hemos visto es a través de IACA, nos cuenta qué es el análisis delictual, que es una profesión. Muchos de los analistas delictuales en Estados Unidos llegan a ser analistas delictuales después de haber sido oficiales de la policía o alguna otra función y llegan por casualidad al análisis delictual. Pero ya no. El análisis delictual es una profesión en Estados Unidos. Ustedes pueden obtener un grado en el campo de análisis delictual. Nosotros, los que nos reunimos aquí para discutir, somos profesionales. Hay oportunidades de capacitación en este campo profesional. Y tenemos que hacerlo, tenemos que estar involucrados, deberíamos promover esto y tenemos que apoyar esto como comandantes de la policía y gestores para proveer a nuestros analistas la capacitación que ellos necesitan para poder utilizar todas las herramientas que están disponibles. Debemos poder comunicar bien las necesidades de las técnicas de análisis y de los productos. Esto es similar a la educación, pero tenemos que hacer que nuestros analistas sepan lo que nosotros buscamos, qué necesitamos de ellos, cuáles son las preguntas que queremos responder. Tenemos que comprender los enfoques policiales actuales. Lo que dijo President Cassidy. Es una tendencia nueva en Estados Unidos, habiendo trabajado en la policía y habiendo sido policía, les puedo garantizar que la policía no le gusta leer. A los policías no les gusta leer. Es un hecho. En verdad. Pero para poder comprender verdaderamente lo que puede pasar en el futuro y los enfoques que podemos necesitar en el futuro, tenemos que entender la historia de esas estrategias y de esas filosofías y tenemos que comprender cómo utilizarlas hoy día y por qué lo estamos haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si está funcionando. También tenemos que utilizar analíticas espaciales, también el mapeo de delitos. Hemos visto muchos mapeos delictuales aquí y en parte de la analítica y todos son muy fantásticos y muy impresionantes porque hay muchos lugares en Estados Unidos, policías de departamentos que todavía no tienen acceso a estas herramientas. Pero necesitamos tomar lo que podemos tomar de eso y hacer algo con ellas. Tenemos que saber aprovechar estas herramientas, tenemos que poder incorporar nuestra investigación para nuestros comandantes de policía, nuestros funcionarios de policía. Les puedo decir dos cosas. A los policías no les gusta la investigación. Es un hecho. Porque hay que leer. La investigación puede ser muy intimidante. Muy intimidante. Hay que manejar muchas cosas. Pero hay muchos artículos que resumen y la IACA ofrece muchos de esos productos que recopilan toda esa información, las resumen en un documento mucho más chico y menos intimidante, de modo que nosotros lo podamos comprender. Pero tenemos que buscar esos documentos y tenemos que crear un entorno en el departamento de policía y en las áreas de policía que apoyen, que den el tiempo que apoyen a los analistas, como a otros miembros de la fuerza de policía que quieran hacer eso. Entonces tenemos que utilizarlo también en nuestras estrategias policiales. El analista progresivo también ven los enfoques policiales.
necesitamos conocer nuestras policiales, todas nuestras políticas policiales, los departamentos, las políticas de nuestros departamentos, y tenemos que estar seguros que nada de lo que estemos haciendo como policías esté en contra de eso. También debemos estar actualizados respecto de las capacidades y recursos locales, nacionales e internacionales. Y una de las formas de hacerlo es trabajar en red. Buscar estos recursos afuera, buscar en Internet. Y una vez que encontramos estos recursos, realmente salimos y trabajamos en contacto, desarrollamos trabajo en red para entender cómo podemos apoyarnos entre nosotros y saber que estamos disponibles. Y un analista debe construir, entender y utilizar las investigaciones académicas. Nuevamente, por eso las investigaciones son tan importantes y por hoy estamos elaborando estrategias policiales. ¿Funcionan las estrategias? Sí, pero si las podemos usar. Debemos ser muy competentes en hardware, en programación computacional, en el uso de bases de datos y de plataformas. Yo era policía cuando comencé y tuve que aprender sola todas estas cosas y la verdad que me asustaba. Las personas que saben de computación para mí hablaban un idioma hasta chino, totalmente distinto. Y puede ser muy intimidante, pero hoy hay clases en Internet, en la IACA, que pueden ayudarnos a esto. También hay recursos locales, por ejemplo, Paz Ciudadana puede ayudar en la parte de la educación. Debemos también estar actualizados en los temas más candentes y qué implicaciones tiene para nuestras jurisdicciones locales y prever o anticipar las preguntas antes de que se produzcan. Y esto me hace pensar que para mí un analista es mucho más como la persona que sale de sí, que va hacia el otro en un departamento de policía. Debe saber qué está ocurriendo, qué ocurrió en el pasado, qué está ocurriendo ahora y ser capaz de prever alguna idea de qué ocurrirá en el futuro y hacer llegar esta opinión a sus supervisores, a sus comandantes antes de que las personas le pidan esto. Entonces, hablemos un poco de lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. El futuro es hoy, de verdad. Pero la estrategia policial basada en evidencia, como mencionó Caroline Cassidy, es usar la investigación disponible para los resultados del trabajo policial, para implementar líneas guía y evaluar las agencias, unidades y oficiales de policía. Esta es una cita de 1998 que para mí es como hace muchísimo tiempo atrás y sin embargo es absolutamente válida para hoy, porque la evidencia nos muestra que 30 años de investigación sobre la estrategia policial ha establecido definitivamente lo que funciona y lo que no funciona. Es una afirmación muy simple porque es personas que han dedicado tiempo para determinar qué funciona y qué no funciona. Y como lo dije previamente, ¿cuál es el efecto que tiene el análisis delictual sobre los delitos? ¿Realmente lo sabemos? ¿Podemos medirlo? Es muy parecido a la prevención criminal del delito. Podemos hacer muchas cosas, no hay delito, tuvimos éxito. ¿O podemos saberlo? Una de las cosas más interesantes que buscan las personas hoy es tener comparaciones, poder comparar análisis delictual con lo que es la práctica de la medicina basada en evidencia del campo médico y vemos que hay unas relaciones muy interesantes. Por ejemplo, lo dijo Caroline, la doctora Rachel Bouba Santo escribió un artículo muy fantástico hablando sobre si
los efectos del análisis delictual sobre la reducción del delito. ¿Es cura o un diagnóstico? Si vemos un poco estas cosas, tratamos de relacionar. Viene del campo médico, pero todos tratamos de entender cuando el doctor explica uno y ve cómo es el proceso. Y es parecido a cómo funciona para elaborar estrategias policiales. Así que vamos pasando y mirando este ejemplo. En el lado medicina podemos ver que hay tenemos un paciente que tiene un problema. Y utilizamos lo que sería una resonancia magnética o alguna instrumental para poder determinar qué le está pasando a este paciente. Y luego los resultados de este análisis se le envía al profesional, a un médico radiólogo que toma los resultados de la resonancia, los ve, lo examina, los analiza. Y luego esta persona entrega en esta información sus sugerencias, su opinión basada en su formación, en lo que leyeron, en su capacitación, y entrega este informe al médico tratante. Y luego el doctor toma todos estos análisis, los ve el cuadro completo y lo analiza nuevamente y luego determina el mejor curso de tratamiento para este paciente basándose en la información que se le entregó, la opinión del radiólogo, la evidencia de las imágenes, de la resonancia magnética, etcétera. Determina el tratamiento o administra el tratamiento a este paciente. Y luego, en el mundo perfecto, el paciente se sanará con este diagnóstico. Nosotros podemos comparar esto con lo que nosotros hacemos en las estrategias policiales. Comunicamos, tenemos un paciente, determinamos primero cuál es nuestro problema, porque tenemos un problema. Luego usamos nuestros datos, nuestro software, nuestras técnicas y escaneamos el problema, evaluamos el problema y luego entonces tenemos una determinación. ¿Por qué? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Qué contribuye a este problema? ¿Quién contribuye a este problema? Y como analista, nosotros desarrollamos y entregamos orientaciones o pautas a la policía, a los comandantes, a los que toman las decisiones. Y ellos, serían ustedes, toman estas recomendaciones y ustedes son los que van a decidir como comandantes, como los que toman decisiones, lo que debe hacerse, el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con este problema? El analista nos entrega una evaluación de lo que está pasando, su idea basándose en los datos y en la información de cómo debiéramos manejarlo, y nosotros al tomar decisiones aplicamos el tratamiento adecuado y luego ustedes administran el tratamiento, instruyen a las unidades especiales o a los oficiales a quién apuntar, a qué hora del día y en qué lugar de la semana del día en base a la información entregada a ustedes por los analistas. Luego de aplicar estas instrucciones de dar el tratamiento, verifica de nuevo con el paciente y van a ver que sanamos, curamos el problema, redujimos el delito, funcionó, nosotros evaluamos, nos preguntamos. Y la parte de evaluación es sumamente importante porque debemos saber si lo que hicimos ayudó o no ayudó. Porque hacer la misma cosa una y otra vez, lo mismo, nos va a llevar a los mismos resultados una y otra vez. Entonces lo que hacemos es que preguntamos, ¿funcionó o no funcionó? Y nos preguntamos por qué. Podemos volver a analizar, hacer un nuevo plan de tratamiento y reintentar hasta lograr reducir o que el problema desaparezca.
totalmente. Y esta es una comparación interesante porque a la mayoría de las personas les hace sentido compararlo con la medicina. Lo llamamos como practicar la medicina. Y de alguna forma el diseño de estrategias policiales es lo mismo y tenemos que hacerlo con nuestros recursos y nuestra experiencia tal como se hace en el campo médico. Ahora, este es un ejemplo de los distintos tipos de estrategias de policiales que... A ver, me disculpan, dice... Hay distintos ejemplos de estrategias policiales y vemos acá lo que ha funcionado mediante la investigación es la que muestra lo que sí funcionó bien, más o menos bien, o que no ha podido determinarse si funcionó. No es mi opinión. Esto es investigación. Son 30 años de investigación. Entonces, como pueden ver, también muestra el rol del análisis en este tipo de implementación. Y vemos acá que hay algunos han sido efectivos, más o menos efectivos, basándonos en las investigaciones. Algunos no son tan efectivos. Vemos trabajo policial tradicional, trabajo policial en la comunidad, el papel que tiene el análisis en este tipo de trabajo policial. Y basándonos en esta historia y en estas investigaciones, el análisis como un componente del trabajo policial tradicional o comunidad es muy limitado. No es lo que realmente sirve. Pero cuando nos vamos a lo que es el trabajo policial basado en un lugar, orientado a la resolución de problemas, trabajo policial en zonas más conflictivas o también en trabajo policial para disuadir, el análisis delictual es fundamental. Sin un buen análisis delictual, estas técnicas de resolución de problemas no tienen efectividad. El papel del análisis es fundamental. Pero, sin embargo, su eficacia aún no se ha determinado 100% cuán efectivo es basándonos en la investigación, pero es más efectivo que las otras. Y se puede demostrar a medida que vemos lo que es CompStat. CompStat es una herramienta de medición interna. CompStat no es una técnica para resolver problemas, es solamente una herramienta de mediciones. Y en muchos programas CompStat, y creo que Erika va a hablar de su programa que ella utiliza, Erika Jackson de IACA, muchas agencias agregan herramientas de resolución de problemas a esta herramienta CompStat que no resuelven. No es una solución a los problemas, es un instrumento de medición interna o de rendición de cuentas en el departamento de policía. Sin embargo, el análisis delictual es esencial para CompStat. Y sin ello, CompStat sería muy difícil. Pero no tenemos evidencia que CompStat soluciona los problemas. CompStat puede ser diferente en diferentes lugares. Tenemos también trabajo policial y en este caso en la inteligencia, y en este caso también el análisis es evidente y la investigación nos muestra que no estamos seguros de la eficacia todavía. En estos casos, este trabajo policial es difícil de medir porque los estudios no se han hecho, porque son muy nuevos. Y uno de ellos es el trabajo policial predictivo. Y si ustedes preguntan a un analista, nosotros diríamos, todo lo que nosotros hacemos es trabajo policial predictivo, y lo ha sido. El trabajo policial es muy excitante, pero no creo que sea nuevo el trabajo predictivo. Si el analista está haciendo lo que tiene que hacer y la investigación lo muestra, todo este tipo de técnicas son todas predictivas por su propia definición.
Y un buen analista debiera estar haciendo todas estas cosas. Sin embargo, todavía es muy luego para medir. No estoy segura que se pueda medir, pero el análisis delictual es esencial para el trabajo policial predictivo. También pueden haber escuchado del trabajo policial inteligente. Esto recibe donaciones para enfocarse en temas específicos, en áreas específicas. Y una vez más, tienen que tener un buen capacidades de análisis intelectual para poder ser eficaces en esas áreas. Hay otros programas llamados DDAX, puede que no lo podamos traducir, pero significa enfoques basados en datos. Y la idea de esto es cuando chocan vehículos uno con otro, los delincuentes generalmente están allí. Hay una correlación entre choques de automóviles y la existencia de delincuentes. Entonces, la investigación demuestra que si ustedes van a hacer un análisis, si van a conseguir soluciones eficientes, el análisis delictual es fundamental. Si analizamos algunas de las conclusiones de la investigación, podemos decir que hay enfoques que son muy nuevos para poder evaluarlos sobre el trabajo policial predictivo. No estamos demasiado seguros, todavía se están haciendo estudios. Las personas están haciendo estudios en este momento. Tal vez en 2 años más podamos dar una respuesta a esto. Otros no son estrategias policiales, Comstat, por ejemplo, no es una estrategia policial. La investigación muestra que los enfoques que son todo el trabajo policial basado en la evidencia, en la inteligencia, si nos podemos enfocar por problemas, por lugares y por delincuentes, vamos a tener más éxito, que sean estrategias, enfoques muy dirigidos. Y lo que sí podemos concluir es que el análisis sistemático es inherente a toda estrategia exitosa y nueva. Hay que tener análisis y análisis delictual. Entonces, veamos el futuro. Como ustedes pueden ver en este diagrama tan impresionante, el futuro es todo excitante, es todo un ciclo, y el analista y todos los demás miembros del departamento son parte de este ciclo. Podemos comenzar con los datos, analizamos los datos, el analista vive respirando estos datos, la policía recopila esta información y, a diferencia de los funcionarios de policía, nunca se tiene suficiente información para el analista delictual. Cada detalle es importante. O sea, cualquier pedacito de información que ustedes obtengan es importante. Nosotros la tomamos, la sintetizamos, la analizamos y decidimos y sacamos lo que no nos sirve, lo que no. Diseminamos la información útil, la entregamos, y eso puede cambiar. No son solo informes de papel, pueden ser smartphones, pueden ir a través de la tecnología, ustedes lo pueden recibir sobre la escena en su teléfono, en su iPad. Ustedes toman los datos como funcionario policial, detective, abogado, la ven, y ustedes pueden agregar información desde ese mismo lugar y enviarla de vuelta al analista para continuar con el ciclo en tiempo real. El futuro va a ser muy rápido y siempre va a estar en movimiento.
Así que el futuro de 2012 a 2020 estamos hablando de patrullaje de diseño iterativo, que sumarían tendencias en áreas asignadas, basadas y que van a tener impacto en el crimen. Queremos desplegar nuestros recursos en los lugares donde vayan a tener el mayor impacto y queremos saber si funcionó, si fue bueno, si fue exitoso. Queremos tener esa retroalimentación. Los analistas en el futuro se van a educar y van a influir en las políticas para los comandantes, para los formuladores de políticas, para las iniciativas regionales y en las estrategias de compartir información. El nuevo analista va a estar incorporado en todas partes y el analista está mirando el mapa general y todos los demás están dentro de eso. Ustedes están a nivel de la calle y nosotros estamos por sobre eso, el nivel de Google. El nuevo analista va a dirigir las estrategias. Van a ver cuando las compañías están sobrepasando las estrategias en proyectos regionales. Y lo que quiero decir con eso, tal vez que sea un ejemplo local de Estados Unidos, pero estamos viendo en el análisis intelectual casos en que faltan las herramientas que se necesitan y fuera los privados están vendiendo esta información. Entonces nos están sobrepasando las capacidades nuestras. Están viendo una necesidad y la están satisfaciendo. Los analistas nuevos van a tener que participar en análisis de las redes sociales. Vamos a tener que poder ser capaces de sacar conclusiones de actividades delictuales sobre la base de las redes sociales. El análisis de las redes sociales es muy importante. Las personas comparten inteligencia relacionada con los delitos y el analista tiene que conocerlo, cómo usarlo, cuándo salió y cómo puede uno llegar a resolver los problemas de seguridad con eso. Tenemos que validar esa información y entregársela a las personas que toman las decisiones para actuar sobre ella. El nuevo analista también tiene que producir no solo productos buenos, sino que también dar asesoría como experto sobre tácticas, enfoques que pueden ser tomados en cuenta. Y hay que hacerlo sobre la base de familiaridad con la evidencia y la investigación. Entonces, a lo mejor a la policía no le gusta leer, pero el analista debe leer y necesita conocer y ser capaz de ser invitado a participar en la discusión para desarrollar las soluciones de las estrategias, porque el analista tiene la información. Tiene que haber un diálogo abierto y en que el analista pueda unirse a la conversación. El analista tiene que poder medir el retorno sobre la investigación. La mayoría de las agencias consideran difícil y hay artículos que se han escrito sobre lo que realmente estamos obteniendo. El analista tiene que hacer esto por sí mismo, tienen que hacer un seguimiento de sus éxitos, tienen que poder medir lo que están haciendo, pero también tienen que poder verdaderamente medir el éxito de su programa de análisis intelectual, como también el retorno sobre su inversión, no solo para sí mismos, sino que para la tecnología, la capacitación y todo lo demás que debe ser proporcionado al analista. Porque en tiempos de estrechez económica, cuando hay pocos recursos, desgraciadamente en muchos lugares, el primero que se deja ir es el analista. Y esto está cambiando hoy día. Las agencias policiales en este momento están manteniendo a sus analistas y están deshaciéndose de fuerza policial. Piensen en eso.
y el analista puede maximizar la efectividad y la eficacia. Y el analista del futuro lo hará también. Y como yo comenté, el futuro del análisis intelectual es hacer un análisis en tiempo real con la interacción o sin la interacción del analista intelectual. Tenemos que poder compartir la información y poder hacerlo 24 días, los 7 días de la semana. Tenemos que utilizar la tecnología, utilizar la retroalimentación, utilizar servicios intranet, que Eric Jackson va a hablar. Tiene que haber un ciclo constante de información con la rapidez que se mueve la gente, el crimen y lo rápido que cambian las situaciones. Tenemos que ser tan rápidos o más rápidos. Tenemos que desarrollar pistas haciendo comparación de todos los datos y recursos. Si un analista va a tener éxito, tiene que tener acceso a la información. Todos tienen que tener acceso a la información y tienen que ser capaces de dar información y actuar en tiempo real, porque no tenemos una bola de cristal para poder decirles lo que va a pasar antes de que suceda, pero sí podemos llegar bastante cerca y tenemos que tener acceso entonces a toda la información para hacerlo. Tenemos que usar información geográfica, tenemos que usar GIS y acoplar esos datos para crear para poder hacer modelos. Entonces, hay que usar datos que puedan no parecer importantes para otras áreas, pero aplicarlas a nuestros problemas delictuales. ¿El clima puede ser un problema para el crimen, para el delito, para este problema? Hay montañas. Hay cosas que nos pueden servir en alguna forma. Tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que analizar grandes volúmenes de datos no estructurados. En este momento, los medios sociales tienen tantos datos. Los tweets, los posts, los textos. Aquí localmente descubrimos que todo el mundo usa WhatsApp. Más datos, información, más análisis, más cosas que tenemos que absorber. No son los datos habituales, pero tenemos que aprender a usar esos datos e incorporarlos a nuestro análisis. También tienen que utilizar esos datos para las estrategias, para solucionar los delitos, para ver todos los problemas dentro de la jurisdicción. En muchos de estos problemas, al principio son muy pequeños, hay problemas pequeños, pero que resulta que van creciendo en problemas mucho más grandes que no han sido abordados. Y debemos ser capaces de identificar actividades que ocurren en lugares adyacentes, en su área, en el área de la otra persona, no solo en la mía, y cómo todo esto está relacionado y podemos compartir las informaciones. Tenemos que ver ciertos objetivos, personas, lugares, o también cuál puede ser la ubicación para incidentes lejanos, futuros o cercanos. Y entonces, para cerrar, la necesidad, el reconocimiento de las agencias policiales en todos los niveles y en el mundo, que se necesita información que pueda ser utilizada. Para esto la información es fundamental. Debemos ser capaces de utilizar lo que tenemos y hacer algo con esto, porque no basta con tenerla. Tenemos que, tiene que tener importancia, tiene que tener orientación, tiene que tener vida. Y el análisis que hacen los analistas delictuales debe informar o nutrir a las operaciones y
Las operaciones a su vez deben informar o nutrir al analista. Se debe haber un ciclo de retroalimentación que es crítica para el éxito, porque todos estamos esforzándonos por el mismo objetivo de reducir o prevenir el delito, que nuestras comunidades sean más seguras, que es un ciclo constante. Hay información analítica en tiempo real o casi en tiempo real en terreno con administradores es fundamental. Cualquier retardo que ocurra puede retrasar o impedir que tengamos éxito. La información no solamente debe ser compartida entre analistas, sino que en toda la fuerza policial, pero primero con los analistas. La resolución de problemas de largo plazo se informa a través del análisis. Todos tenemos lugares en las ciudades, en los países que siempre han sido problemáticos y uno dice, no, siempre ha sido así. No, no hay nada que podamos hacer, pero sí se puede hacer algo y hay estrategias de resolución de largo plazo, pero para que sean efectivas debemos utilizar un buen análisis delictual. Debemos tener analistas altamente educados y capacitados y debemos integrarlos plenamente a nuestras agencias policiales, porque debemos reconocer que el análisis delictual es una profesión y los analistas delictuales tienen unas capacidades y son profesionales. También quisiera poder capacitar a todos los demás dentro del departamento de policía con el uso adecuado de los productos del análisis. No solamente poner un análisis ahí y decirle, bueno, ya, vaya. Tiene que haber una clara comprensión de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de cuál será la contribución del analista, cómo debe ser recibido y qué papel ve el departamento en este analista para que pueda tener éxito y para que todo lo que hagan sea un éxito. Y con esto termino mi presentación.